de Empresarios. Señor Boada, buenas noches. Buenas noches. Y lo primero, gracias por acompañarnos esta noche en el estudio de la linterna de la cadena COPE. Gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí hoy. Dice el Gobierno que con la rebaja del límite de velocidad se ahorra un 3% en la factura del petróleo. ¿Usted en su coche ya lo ha notado? ¿Va usted a 110 o a 120? No me ha dado tiempo, aparte que yo entiendo que eso entra en vigor el día 7, ¿no? Sí, pero hay gente que ya ha ido probando y ya se ha dado la cuenta, ¿eh? Yo no he empezado todavía. Dice el Gobierno que los técnicos aseguran que con esa reducción a 110 se ahorra un 3% de la factura energética. ¿Eso es posible? ¿Usted le sale esa cuenta o no? Mire, yo soy ingeniero industrial y a mí me enseñaron que efectivamente reduciendo la velocidad hasta un límite, entiendo que son 80 o 90 por hora, pues se reduce el consumo. Y a partir de ahí hacia arriba es exponencial el gasto y también por debajo de eso se incrementa el consumo porque se usan marchas más cortas, ¿no? Pero bueno, yo creo que supongo que lo que me quiere preguntar es otra cosa y yo ¿Que cómo ahorramos energía? Pienso efectivamente que esta medida, pues bueno, ojalá ahorremos mucho. No estoy seguro de que se vaya a llevar a cabo ese ahorro, pero yo hubiera hecho dos cosas. Una, claramente, desde hace tiempo, prever que el ahorro energético, la dependencia de lo que son combustibles fósiles, teníamos que haber empezado a trabajar en ello hace mucho tiempo en dos frentes. Uno, transporte de mercancías por ferrocarril, que en España supone un porcentaje bajísimo frente a otros países de la Unión Europea, y eso supondría mucho ahorro de combustible en las carreteras y en las autopistas. Y segundo, creo que hemos sido muy tímidos en el tema de la energía nuclear. Deberíamos haber sido más pro energía nuclear, y eso sin duda hubiera ahorrado costes relacionados con combustibles fósiles. Entonces, ahora mismo la única forma, sin intervenir y regular la vida de los ciudadanos, sería que los consumidores dijeran: esto está caro, pues tengo que echar menos gasolina. Y entonces es como se baja la factura, ¿o no? A partir del día... Bueno, dejar que cada uno se administre como pueda. Hombre, nosotros en el Círculo partimos de la base que no nos gustan mucho las prohibiciones. Pensamos que hay que apelar a la conciencia de las personas y a la responsabilidad de las personas, pero insisto, con algunas medidas de amplio espectro en cuanto a reducción o ahorro de coste de gasolina y de gasoil, como esas dos que he citado, pues creo que verdaderamente el ahorro sería sensiblemente superior. Supongamos que ahora mismo se prolongara la vida de las centrales nucleares, se construyeran nuevas centrales. ¿Terminaríamos con nuestra dependencia energética? Bueno, nosotros no vamos a terminar con nuestra dependencia energética, exterior, ¿sí? Pero sí es verdad que la podríamos reducir sustancialmente. No me atrevo a darle un porcentaje, pero claramente con esas dos medidas, más si prosperase el tema del coche eléctrico, que tiene sus propios problemas en cuanto a la batería, la autonomía, etcétera, pues yo creo que se pueden conseguir determinados ahorros sin duda, ¿no? Al margen, por supuesto, de lo que es pues aislamiento de edificios, conservación y mentalidad de ahorro. Esa mentalidad de cuando éramos pequeños, que había que apagar la luz y ahora nadie apaga las luces, ¿no? Pues, por ejemplo. ¿Por culpa del petróleo se han disparado los precios? Bueno, el petróleo ha influido sin duda en la inflación que estamos experimentando y que sigue subiendo. También hay otros factores. Uno son las materias primas, desde luego, y otro los alimentos. Por lo tanto, la respuesta es sí. Si sube la inflación, por ejemplo, este 3,6 a final de año, ¿hay que aplicar la subida a los salarios? Bueno, yo parto de la base que el incremento de salarios debe ir más ligado a la productividad y no a la inflación. Ya ve que no me ha pillado dormido en esta pregunta, que lo ha intentado. Sí. Pero tal y como están firmados muchos convenios colectivos, si esto sigue así, bueno, ha tiene habido sus años, cláusulas de revisión, ¿no? Tiene sus cláusulas de revisión, pero ha habido años en los que hemos visto la inflación en cero y algunos convenios colectivos se han firmado al 3 y al 3 y pico. Le estoy hablando de no hace muchos años y de un sector, concretamente la construcción, pues que estaba muy sobredimensionado, ¿no? Esto se tiene que terminar, si me permite la expresión. Tenemos que ser más competitivos, y la manera de ser más competitivos en el frente de los costes salariales es indexándolos a la productividad y no a la inflación. ¿Y eso cómo se hace?
a base de unos convenios más empresa a empresa, donde las empresas puedan descolgarse del convenio provincial o del convenio nacional en la medida en que lo precisen. Y creo que, bueno, que esa es un poco la fórmula, ¿no? ¿Pero usted esperaría que eso salga de una negociación sindicatos-empresarios o le pediría al gobierno que lo hiciera? No, nosotros al gobierno le pedimos que intervenga lo menos posible, excepto en lo que es crear un marco de confianza, un marco de estabilidad, un marco de seguridad jurídica, un marco de fomentar instituciones fuertes en un país, que al final es lo que hace que la gente invierta, tanto los de aquí como los de fuera, esperando que esas inversiones, pues, insisto, tengan una seguridad jurídica y un horizonte claro, ¿no? ¿Usted cree que nos van a imponer desde fuera lo de vincular los salarios a la productividad? Yo confío en que lo hagamos nosotros solos. Ya está bien de que nos vayan imponiendo cosas de fuera, como si estuviéramos en el colegio y no supiéramos comportarnos por nosotros mismos. Pero en este momento sabemos que en la Cancillería alemana, que de alguna manera lidera políticamente la Unión Europea y sin de alguna manera es la que lidera la Unión Europea, vino aquí a España y una de las cosas que dijo, su ministro de Exteriores, es que eso se tenía que hacer y que el pacto famoso de competitividad que iba a impulsar Alemania, que está ahí encima de la mesa, pues a países como España, pues le vendría muy bien. Es que nos vendría muy bien. Nosotros en el Círculo hace un montón de años que hablamos de competitividad, de la que hemos venido perdiendo a lo largo de los 15 últimos años y de la necesidad de recuperarla. Pero yo no quisiera centrarme solo en el coste salarial, porque no cabe duda que hay otros países donde los costes salariales son más elevados, concretamente Alemania, y a ellos parece que les va muy bien. Luego, al margen de los costes salariales, hay otros frentes en los que nos sacan ventaja. Uno es, efectivamente, relación coste salarial a productividad, pero hay otros muchos que son los que he citado antes, ¿no? Lo que es la sobreregulación que padecemos, lo que es todas las reformas que han hecho en el mercado laboral, que no son necesariamente un despido más barato. Lo que se está hablando ahí es de políticas de empleo activas, estamos hablando de mayor flexibilidad en las empresas, estamos hablando, bueno, de muchas cosas que se podrían llevar a cabo aquí perfectamente, ¿no? Un mejor planteamiento del trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, que ya se ha empezado a esbozar, pero es que hace años que lo venimos pidiendo, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto en cambiar las cosas en España? ¿Por qué vamos tan despacio? ¿Quién ralentiza las cosas? Bueno, yo creo que ¿El gobierno, las negociaciones del diálogo social, los partidos políticos? ¿Quién? Bueno, muchos de los temas que estamos poniendo encima de la mesa, nosotros y otros muchos, mucha gente está poniéndolos encima de las mesas, ustedes también, sistemáticamente, son reformas y son cambios que teníamos que haber atacado hace mucho tiempo. O sea, no es un tema de los 2 últimos años o de los 6 últimos años o 10 últimos años. La competitividad, como decía antes, ha venido erosionándose no menos de en los últimos 15 años. La ley del suelo que tuvimos en su momento, pues también fue un problema. La legislación laboral tenía que haberse modificado hace un montón de años. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero bueno, yo pienso que todavía estamos a tiempo y lo que hay que hacer es tomar acciones decididas y no eso de 2 pasitos adelante y 1 pasito para atrás, que es lo que hemos estado viendo sistemáticamente, ¿no? Seguro que tiene una respuesta corta para lo siguiente. ¿La reforma laboral ha servido para algo? No. ¿Y la reforma de las pensiones va a servir para algo? Sí, pero tengo que matizarlo. Matícelo. La reforma de las pensiones, yo creo que... Bueno, la reforma de las pensiones se ha centrado en una serie de unas modificaciones paramétricas. Lo que es la edad de jubilación de 65 a 67 con 27 salvedades y que el periodo de cómputo pase de 15 a 25 años. Pero esos son unos parámetros que se han modificado. Eso alivia tensión al sistema y estamos echando la pelota para adelante. Pero el problema fundamental de nuestras pensiones no lo hemos resuelto. Nosotros tenemos todavía un sistema de pensiones que necesita, en nuestra opinión, ser reformado, pero el sistema per se, no 2 de los parámetros del sistema. Y si no lo hacemos, antes o después, las pensiones van a sufrir, porque como estamos en un sistema de reparto, y sistema de reparto, para que todos nos entendamos, es que lo que estamos cotizando hoy nosotros no garantiza para nada nuestra propia pensión. Nosotros con lo que cotizamos hoy estamos contribuyendo
a los que ya están jubilados y que ellos perciban su pensión. Pero claro, nosotros lo que propugnamos es, oiga, y si además de eso pudiéramos nosotros contribuir un poco más de forma que una parte fuera para nuestra pensión y nuestra pensión en el futuro no dependiera solo de los que vienen detrás, sino también de lo que nosotros hayamos cotizado a lo largo de nuestra vida. Es que eso ahora no es así, ¿eh? No, Y es importante que, bueno, iba a decir que se sepa en otros ámbitos y sobre todo que los jóvenes entiendan de lo que estamos hablando. Porque siempre uso el mismo ejemplo. La Constitución garantiza la pensión, pero lo que no dice es la cuantía. Y si no reformamos el sistema, dentro de unos años, con la cantidad de personas jubiladas que habrá, las pocas personas que trabajan, que se incorporan además más tarde al mercado de trabajo y pretenden, hasta ahora que se está atajando, salir antes, pues los números no salen. ¿No estaríamos en esto si no tuviéramos un 21% de paro? ¿No estaríamos haciendo esos números si tuviéramos la mitad de paro o pleno empleo, por ejemplo? Está claro que con menos paro todos los cálculos se dulcifican. Con menos paro hay una doble ventaja. Primero, esas personas ya no reciben prestación por desempleo porque están trabajando y segundo, contribuyen al sistema de seguridad social. Por lo tanto, lo que hacemos es, pues si antes el sistema puede colapsarse o colapsarse no es una buena palabra porque los sistemas de pensiones no quiebran, pero si puede experimentar dificultades dentro de 5, 10 o 15 años, bueno, si redujéramos el paro, pues a lo mejor estaríamos hablando de 20 o de 25, pero hablemos de 25, de 10 o de 40, lo que parece claro es que tendríamos que ir a un sistema de pensiones más justo, donde la pensión de las personas dependiera en mayor medida de lo que ellos contribuyen a su propia pensión y no como ahora que es un sistema exclusivamente de reparto que, insisto, me parece que es bastante injusto. Yo quiero hacer un reparto ahora de preguntas porque tengo compañeros en la mesa que tienen ganas de preguntar a usted. Fernando Rayón, buenas noches. Muy buenas noches. Esther Esteban, buenas noches. Hola, Federico Quevedo, buenas noches. Muy buenas noches. Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches. Rayón, la de las cajas la tienes apuntada a la primera, me parece, ¿o no? Yo tenía otra, pero bueno, Venga. tiene que ver con las cajas. El Venga. presidente del gobierno va a Qatar y se trae 3.000 millones. 3.000 millones para las empresas españolas, 10% para las cajas. Una porquería, pero bueno, 10%. Un poquito, se dice un poquito. Un Poquito. 10%, ya lo has dicho, lo que significa el 10%. Y la Rayón, pregunta, empiezas bien la hoy. pregunta es... No, es que viene ahora la pregunta. Sí. ¿Es que estos fondos, especialmente los de Qatar, no se fían del gobierno, no quieren comprar deuda, pero sí se fían de las empresas españolas? La pregunta no me la he esperado por ahí, desde luego. Yo, bueno, primero, todo lo que sea inversión foránea en España, y perdón porque digo una cosa que todos tenemos que estar de acuerdo, a mí me parece que eso es bueno, Desde luego. que es bueno. Hombre. Que 300 millones de euros no son mucho, pues efectivamente no son mucho. Quizá eso anime a otros a también invertir en su momento. Lo que pasa es que antes de invertir habrá que ver qué pasa el día 10, qué dice el Banco de España, quién va a necesitar recapitalizarse y por cuánto. Y yo entiendo que esos fondos no se van a desembolsar antes del día 10. Luego se lo pensarán una vez que vean los números que hace nuestro regulador. De acuerdo. ¿Y? Señor ¿Quiere decir que no se fían de la deuda española? Bueno, la deuda española va por otros derroteros. La deuda española va a base de las subastas que se hacen sistemáticamente en los mercados y donde, bueno, no sé si también el Banco Central de Qatar, por decir una institución, o algún fondo de pensiones de Qatar participa o no en esas emisiones, no lo sé. Pero De momento no, que sepamos. yo no sé ni que sí ni que no lo sé. Pero no quiero eludir la pregunta. Es que, No la está aludiendo, ni muchísimo menos. es que pienso que el objetivo del presidente del gobierno cuando fue allí era recabar inversiones para empresas y para cajas y bueno, en la medida en que ha podido es lo que está haciendo, ¿no? Esther Esteban, pregunta para el presidente del Círculo de Empresarios. don Señor Claudio Boada, Boada, yo nos que en acompaña fin, esta soy noche una en Cama. gran defensora de la empresa y creo que yo cuando oigo un político voy Ya a somos crear dos, ya somos voy a dos. crear tantos puestos de trabajo, digo, pues no, mire usted aquí los puestos de trabajo lo crean los empresarios. El problema es que están creando puestos de trabajo los políticos. Ya. Nada menos que 119.000, creo, el año pasado. Bueno, el fondo de la pregunta que le quiero plantear, dos cuestiones.
si los empresarios tienen miedo a la situación en la que estamos, y por eso hay esa contracción a la hora de abrir nuevos espacios y nuevas aventuras empresariales. Y la segunda, ¿cómo se come que, según el diario Expansión, se publica hoy, las empresas del IBEX, los altos directivos, se hayan aumentado el año pasado un 20% el sueldo? Yo entiendo que el mercado es libre, pero en fin, con la que está cayendo, que estos altos directivos ganen un 20% más en bonus, a lo mejor la figura del bonus habría que replanteársela también, ¿no? Vamos por partes. Lo del Vamos miedo. a la primera pregunta. El miedo, que es el la- miedo y de el los IBEX. Aquí hay un tema que está claro. La gente tiene opciones, hablo de los emprendedores, y puede meter el dinero debajo del colchón. Si le parece que la idea no es razonable, lo puede meter en un banco, o puede invertir y crear puestos de trabajo y, bueno, y crear una empresa, ¿no? A mí me parece que a la vista está que las condiciones que tenemos ahora mismo pues no fomentan esa inversión por el momento. Hay poca confianza en qué va a pasar de cara a futuro. Legislaciones que se han pasado en algunos sectores con efectos, digamos, retroactivos, pues no ayudan. Creo, en definitiva, que no se está poniendo el caldo de cultivo para fomentar vocaciones empresariales, y me parece que eso es lo primero que tendríamos que hacer, porque del año 96 al 2007 se crearon 8 millones de puestos de trabajo en España. Se bajó el paro, el desempleo, del 22% al 8%, pero lo importante, al punto que iba, es que de esos 8 millones había 500.000 emprendedores. O sea, 500.000 personas se contrataron a sí mismas, y alguno más en muchos casos, y fueron pues una parte sustancial de esa reducción del desempleo en ese periodo. Bueno, quizá en ese periodo pues había la confianza o había la visión de que poner el dinero a trabajar en vez de debajo del calcetín pues podía tener unos ciertos... Perdóneme un matiz, un cambio político en este momento, es decir, si finalmente hay elecciones pronto, las va a haber, de aquí a menos de un año, y Rajoy gana las elecciones, ¿sería un motivo de esperanza? A más de Para un el- año, perdón. Bueno, Sí, un año y un mes. Sí, bueno, un año y un mes. Bueno, yo desde luego creo, y lo digo sinceramente, justo, pero cualquiera que sea quien gane las elecciones el año que viene, no lo tiene nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Porque hay mucho trabajo que hacer, y gran parte del trabajo que hacer pues no es grato de cara a los electores o de cara a los ciudadanos. Pero es que no tenemos más remedio que hacerlo. O sea, yo lo que desearía, y lo desearía vehementemente, es que de aquí a las elecciones del año que viene se siguieran haciendo reformas, pero reformas con menos titubeos y menos tibiezas, porque este país las necesita. No puede ser que haya otros países de nuestro entorno que están creciendo a los porcentajes que lo hacen y nosotros sigamos en el cero. En el cero, con un desempleo del 21%, que nadie se cree que hay un 21% de la población en edad de trabajar que no hace nada, hacen otras cosas. Está floreciendo la economía sumergida, evidentemente, y luego pues hay una red social en nuestro país, red social digo, no de las redes No de sino Facebook, redes sino familiares, de amistades, de gente que se ayuda unos a otros, gracias a Dios, ¿no? Cáritas. Y Cáritas incluido. Bueno, pues yo creo que eso es lo que nos está salvando de una situación muy grave, junto con, evidentemente, el dinero que se ha empleado para las prestaciones al desempleo. O sea, son los tres factores, ¿no? Economía sumergida, red social y las prestaciones. O sea, que no se moja, sí será mejor con Rajoy. Bueno, yo le digo de verdad, mire, nosotros, es que el círculo de empresarios no va contra ningún gobierno, y no somos la oposición. Nosotros decimos las políticas económicas que nos parece que hay que poner en marcha, y desde luego las que hay que poner en marcha ahora las hemos dicho muchas veces y muy claro. Y por eso mismo le estoy diciendo que creo que no se están aplicando las reformas con la intensidad y con la determinación que deberían tomarse. El ejemplo de las pensiones que hemos comentado hace un momento, pues es claro. El tema de la reforma laboral, pues ya he contestado antes, eso no va a generar empleo. Es más,
nadie contrata a quien no necesita. Por lo tanto, aunque se tenga la mejor legislación laboral, nadie va a contratar por ese mero hecho a una sola persona, si no cree que el horizonte está despejado, que hay posibilidades de invertir y ganar dinero, lógicamente, y entonces, si es verdad, con una mejor legislación laboral, contratará más gente. Pero solo le he contestado a la primera pregunta. Falta lo del IBEX 35, los directivos, falta los bonos. La del IBEX 35 y no me olvido, porque no es una pregunta tampoco muy fácil, ¿no? Primero, el IBEX 35 está formado por una serie de compañías que decimos que son españolas porque tienen su sede en España en gran parte, pero hay un porcentaje importantísimo de la actividad de casi todas las empresas del IBEX 35 que está fuera de España. Y fuera de España, en muchos sitios, no hay crisis. Y los mercados crecen, las facturaciones crecen y los beneficios crecen. Bueno, ¿por qué no van a crecer los salarios de los directivos de esas compañías que lo están haciendo bien, han sabido diversificar, han sabido internacionalizarse? No veo por qué no tienen que crecer. Yo no sé si tienen que crecer al 20, al 10 o al 32, no lo sé. Sí creo que es bueno que a partir de determinados niveles un porcentaje de la remuneración de los directivos sea variable, no tanto en base a los resultados de los 3 próximos meses, sino seguramente en base a los resultados de los 3 próximos años. Federico y Esther, para ir terminando. Yo no sé si lo del límite de velocidad 110 por hora tiene que ver con ir más despacio para ver si encontramos brotes verdes por el camino. Porque no sé si los hay, que es la pregunta. No sé si... Que si vamos más rápido... Hoy, no hoy el presidente del Gobierno ha dicho que este primer trimestre será un trimestre de crecimiento y al final del año habrá crecimiento del empleo. ¿Usted coincide con ese pronóstico? Claro, yo tengo la ¿Ese sensación, brote verde existe o no? por lo que no me llega o por lo que se escucha en la calle, tengo una sensación de parón otra vez, de frenazo a la actividad. Porque claro, no sé luego las empresas si realmente perciben eso mismo o no. Y lo segundo que le quería preguntar es si creen ustedes que en las próximas semanas se pueden volver a reproducir ciertas presiones sobre la deuda española como ha habido en los meses, el primer mes de enero. En el primer año, ¿no? tema, sí, en el primer tema que me preguntaba, bueno, no hay que mezclar lo que son las empresas de las que hablábamos antes con el conjunto de las empresas españolas, porque las demás sí hacen casi todas llevan a cabo su actividad en España. Por lo tanto, sufren la crisis de lleno. Ahí no hay bonus. Ahí hay menos bonus y hay más bien congelaciones y reducciones de sueldo. Yo creo que la situación está difícil y hay circunstancias pues sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que se pague a 30 o a 60 días por parte de las grandes empresas a sus proveedores o por parte de la administración. Bueno, yo me parece que no digo nada desconocido si comento que el problema ahora es más grave que antes, porque antes cuando uno facturaba a una empresa que le iba a pagar a 8 meses, pues tenía una certificación que podía enseñar o descontar en un banco y sabía que desgraciadamente sí, 8 meses, pero a los 8 meses le pagaban. Ahora el problema es que como hay que pagar a 30 o a 60 días, muchas veces no te dejan facturar. Y lo digo desde una empresa que presido que se dedica a la contrata pura y dura, mantenimiento mecánico y montaje industrial. No te dejan facturar. Tú presentas la factura y dices, no, esta factura es incorrecta, me la vuelve a presentar. Y eso ya han pasado un mes y pico más. Y luego pasa otro mes, y con lo cual al final cobras prácticamente igual que antes, con el inconveniente de que no tienes un papel donde sí se reconoce la deuda por parte de ese que te tiene que pagar. Con lo cual, yo creo que está muy bien la medida, pero es que hay que ponerla en marcha y sortear los vericuetos de los que algunos se sirven, ¿no? La presión sobre la deuda española. Presión sobre la deuda española. Otra vez. Yo pienso que tenemos ahí un referente que es Portugal. En la medida en que Portugal sufre, nosotros estamos más cerca de que esa presión suba de manera importante. Si Portugal necesita un rescate, y no es nada descartable que lo necesite, hay dos teorías. Una, nosotros vamos detrás, esperemos que no. Otra, precisamente porque somos los primeros de la fila, ya se ocuparán Alemania, Francia y algún otro de que nosotros no necesitemos ser rescatados. Pero el problema fundamental aquí es que la decisión
o el hecho de si vamos o no a ser rescatados en el futuro no depende ya solo de nosotros, sino depende de lo que pase a un tercer país, depende de un efecto contagio que es, yo diría, subjetivo por definición. Hay inversores que pueden pensar que el contagio es grande y por lo tanto pues no suscriben deuda española. Los hay que piensan de otra manera y sí lo hacen. Y en el ínterim, nosotros, y vuelvo otra vez a lo mismo, y aquí repetimos incesantemente, nosotros tenemos que hacer los deberes cuanto antes mejor y cuanto más intensamente mejor. Porque nadie habla de rescatar a Alemania o de rescatar a Francia o de rescatar... No se plantea, ¿eh? Nosotros yo creo que tenemos un riesgo, el riesgo sigue ahí, y aunque no lo tuviéramos, deberíamos actuar como si existiera, porque es la mejor manera de obviarlo. Esther, para ir terminando. Yo pedía determinación a la hora de afrontar las reformas y en la larga lista de reformas que se han emprendido, y algunas de ellas usted ha mencionado, no le he escuchado hablar de la revisión del Estado de las Autonomías, que para muchos organismos internacionales supone en este momento un lastre para la recuperación de la economía española. Me gustaría conocer su opinión a este respecto y también si considera necesario que en este país hay que revisar o reformar el cobro, la prestación por desempleo. Respecto a la primera pregunta, es que no quiero anticipar. Estamos escribiendo en el Círculo precisamente un documento sobre ese tema. Anticipe algo. Bueno, Denos usted un titular. Yo creo que hay unas... Que luego lo contaremos también cuando usted lo presente, pero denos un titular para... Yo creo que hay unas duplicidades verdaderamente impresionantes. Se ha regulado por regular, o sea, porque aquí mando yo y además soy diferente del de al lado. Y entonces nos encontramos, y vuelvo otra vez a los manidos ejemplos, ¿no? Pero nos encontramos con los protocolos de vacunación distintos por autonomías, cuando los niños se supone que son iguales, o medidas de seguridad en el transporte escolar distintas por autonomías, cuando en principio, bueno, cojamos el mínimo común denominador o el máximo común múltiplo, lo que se quiera, y de alguna manera que sean todas iguales, o temas, requisitos medioambientales distintos por autonomías. ¿Por qué tiene que regular todo el mundo? O sea, nos regula el ayuntamiento, la comunidad, el Estado y Europa. ¿No sería bueno que con uno solo nos dijera qué hay que hacer, lo hiciéramos y además a ser posible todos igual en la medida de lo posible? Luego, yo creo que el Estado de las autonomías está aquí para quedarse y es razonable que sea así, pero me parece que no hemos definido hasta dónde se puede llegar o se debe llegar y cuánto dependería de los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Me explico. Estoy hablando de corresponsabilidad fiscal, estoy hablando de que si usted quiere mejores servicios en una determinada comunidad autónoma, que lo paguen sus ciudadanos, no todos los españoles. Que si usted gasta más de lo que tenía presupuestado, no piense que luego no lo va a tener que devolver, que es lo que ha venido pasando. Yo he gastado más, el Estado no me lo exige y mire qué bien me he salido con la mía y sigo en la misma práctica. Eso tiene que terminar. Bueno, y así podemos hablar de los ayuntamientos, 8.100, bueno, sobran, la mitad tienen menos de 1.000 habitantes. Es que esto era de cuando se iba andando de un municipio, de un villorrio al otro. Es que ahora no es que vayamos en coche, es que hay internet. Es que no tiene ningún sentido tener 8.100 ayuntamientos en España cuando hay 5.000 en Francia. Por lo tanto, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se podrían hacer sin agraviar a nadie, que son puro sentido común y que yo creo que los ciudadanos lo están pidiendo, porque es un despilfarro inadmisible. Y lo de la reforma de la prestación por desempleo, ¿hay que reformarla? Yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar que la prestación por desempleo, cuando alguien dice, ahora tengo 2 años de paro, bueno, es que eso me parece que es un error de concepto que decía un profesor mío del colegio. Es así, pero usted no tiene 2 años de paro. Usted lo que tiene es una prestación para que pueda subsistir, pueda medio vivir, mientras busca otro empleo. Y aplíquese a ello. Y si usted consigue el empleo en 3 meses, pues debería ser muy bueno para usted, si en principio es mejor trabajar que estar parado, y sobre todo lo que es muy bueno para el país y para todos los demás. Por lo tanto, me parece que deberíamos fomentar a base de mayor empleabilidad, de mayor formación, de mayor vigilancia de la gente que está en el paro. Oiga, que es que usted no está aquí para estar 2 años. Es que es en el interés de todos que usted encuentre un trabajo cuanto antes. Por lo tanto, más que reformar la prestación, yo creo que hay que reformar la mentalidad por un lado, esa idea de qué listo fulano
que lleva 1 año y medio en el paro y está haciendo chapuzas. Es que eso debería ser denunciable. Sí, pero como las mentalidades es muy difícil reformarlas por decreto ley, quizá una revisión a cómo está concebida la prestación no vendría mal, ¿no? Bueno, no vendría mal en la medida en que alguien rechazara opciones de trabajar viables porque, bueno, pues no le convienen por la razón que sea, pero esté capacitado para ello, debería aceptarlas. Y si no, estoy de acuerdo, deberíamos modificar la prestación. Pero la conclusión es que esto tiene arreglo, sabemos cómo, pero no sabemos cuándo. Bueno, en la medida en que seamos más perezosos a la hora de ponernos en marcha, pues tarda más. Claudio Bada, presidente del Círculo de Empresarios, gracias por estar en la linterna de la COPE. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí, insisto. Que le vaya bien, buenas noches. Muchas gracias. Un momento, ahora seguimos. La linterna, cadena COPE, con Juan Pablo Colmenares.